la religión del religioso. Gloria a Dios. Y dice, hermano, ¿por qué del religioso? Bueno, pues vamos para allá. El texto bíblico, vamos para allá en Santiago capítulo 1. Capítulo 1, versos 26 y 27. Dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros, escúchame bien, y no refrena su lengua, ya hay un problema. Sino que engaña su corazón. La religión de tal es vana. Wow. 27. La religión pura y sin mácula, o sea, verdadera, delante de Dios el Padre es esta. ¿A cuál, pastor? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Wow, qué tremendo. Qué tremendo la escritura que escribe Santiago en estos versículos. Él está instando a los creyentes a considerar cualquier cosa buena e ideal en sus vidas. Y nos habla de la importancia de la obediencia de la palabra de Dios. Estos versículos, hermanos, nos dicen que si bien la religión verdadera consiste en atender a los necesitados y no limitarnos a meros rituales exteriores, también hay un componente fundamental de obediencia. Escúchame, iglesia, debemos tener cuidado de no separar nuestras acciones de nuestras palabras. Por eso debemos de cuidar con lo que decimos con nuestra lengua. Porque si decimos que somos cristianos, pero con el testimonio enseñamos otra cosa, entonces ¿qué? Como dice Santiago, nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Y dice, no debemos ser como los fariseos hipócritas. Aleluya. Muchas de las veces, fíjense, Jesús reprendió a los fariseos. Les decía fariseos hipócritas. ¿De verdad? Claro que sí. Muchas de las veces hoy en día no se usa en los altares. Decir desde aquí, hey, eres un hipócrita. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Ahí en Mateo, fíjense, Mateo 6:5 dice: cuando ores, dando Jesús un ejemplo, cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Esto es lo que el Señor se refería a fariseos hipócritas. Debemos tener convicción de lo que decimos, iglesia. Podemos estar seguros de que nuestra religión es verdadera y nuestro servicio a Dios es correcto. Y debe ser correcto. No tanto en el habla que decir yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, pero también ¿qué? ¿Y las acciones? La iglesia, que hoy en día, hermanos, ha entrado tanto lo del mundo a la iglesia. Debemos de tener mucho cuidado. Pero yo tengo una pregunta. ¿Qué es religión? ¿Qué es religión? Porque si usted se da cuenta, podemos ver que hay muchas religiones en el mundo. Está la iglesia católica, están los mormones, están los testigos de Jehová, están los budistas, están los islámicos, llevamos 5, estamos nosotros. Pero en la India se dice que hay 1 millón de religiones ahí.
con decirte que a las vacas blancas no las pueden matar y la gente se está muriendo de hambre. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas religiones hay? Son muchísimas. Pero hay un solo camino. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Él lo dijo. Gloria a Dios. Ese es el camino que tú y yo, iglesia, estamos siguiendo adelante. Ahora, la palabra, ¿qué es religión? Conjunto de creencias religiosas, de normas, escúchame bien, de normas de comportamiento. Ya los acabo de decir. ¿Cómo es nuestro comportamiento? ¿Cómo es tu comportamiento? ¿Qué predicamos? ¿Cuál es tu religión? ¿A quién sirves? ¿Te sirves a ti solo? ¿Andas en tu propia religión? Si lo que tú dices es verdad, entonces ¿por qué te comportas así? ¿O por qué andas haciendo aquello que no debes de? Comportamiento y ceremonias de oración, sacrificio que son propias de un determinado grupo humano. ¿Qué practicamos nosotros? La oración como iglesia. ¿Cuál es tu religión? ¿Cuál es tu comportamiento dentro de la iglesia? 2. Y con las que el creyente reconoce una relación con la divinidad. Puede ser un Dios o varios dioses. La gente en aquel entonces adoraba a dioses de palo. Muchas de las veces Jeremías decía ahí en el capítulo 10, creo, dice ahí que se hacían de un tronco y le daban forma. Y decía el hombre: tú vas a ser mi Dios. Wow. Esa va a ser mi religión. Mi religión va a ser un palo. Mi religión va a ser una piedra. Y le dan forma a la piedra. Hoy en día se ha visto cuánta gente no carga esas cosas en sus hombros. Y ahí se va moviendo esa cosa así, mire, como una estatua. Esa es cuál tal la religión de ellos. Pero así como son ellos, así son ellos. ¿Y cómo son ellos? Mudos, ciegos, sordos porque no oyen la verdad, mudos porque no pueden ni confesar sus pecados, porque están ciegos y guían a otros ciegos al pozo. Esa es tal cual religión es de ellos por su comportamiento. ¿Qué es la religión bíblica? Otra pregunta. ¿Qué es la religión bíblica? Escúcheme bien. Conjunto de creencias y costumbres basadas en Dios. Alabado sea su nombre. Asimismo, la Biblia establece sus principios morales y define el bien y el mal de los fines que persigue. Y es así como la religión es uno de los pilares más importantes para el desarrollo de la cultura y de la humanidad. Gloria a Dios. Poderoso Jesús, aleluya. Ejemplo, los protestantes, el catolicismo, tienen sus raíces en el cristianismo. Ahora, ¿por qué yo le explico todo esto? Porque tenemos que ir a esa base. Tenemos que llegar a ese punto. ¿Qué es la religión? ¿Qué es lo que nosotros practicamos? ¿Realmente conocemos a Dios?
¿realmente le conocemos a pesar de todos estos años que hemos vivido en el Evangelio? Sin embargo, lo que nos diferencia a nosotros de ellos es que nosotros andamos conforme lo que Dios nos pide que hagamos. Que andemos en el Espíritu de Dios. Que busquemos las cosas de arriba, iglesia. Que practiquemos las buenas cosas que Dios en su palabra nos dice. Sus mandamientos haréis. Y solamente 2 mandamientos nos pide el Señor que hagamos. No te está pidiendo que los hagas los 613 mandamientos. Solamente 2. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Eso es lo que nos diferencia, hermanos, de otras diferentes religiones. Porque las otras religiones persiguen las riquezas. Buscan la riqueza, despojando al pobre, quitándole el último centavo para enriquecerse ellos. Gloria a Dios. Buscan también la publicidad. Mira, mi religión es la mejor que la tuya. A mí me han dicho eso. A mí me lo han dicho. Estos oídos me han dicho aquí. Mi religión es mejor que la tuya porque yo puedo ver mis dioses. Fíjese, yo puedo verlos, mira, ahí está uno, ahí está el otro. En cambio, yo no he visto los tuyos. ¿A qué Dios ustedes le adoran? Fíjese, yo no sé si a ustedes le han dicho, ustedes que me escuchan en las redes. No sé si te han dicho esto que me han dicho a mí. Iglesia, yo no veo que ustedes estén adorando a un Dios, porque nosotros adoramos al Dios invisible. Aleluya, gloria a Dios. Porque es por fe que creemos en Jesús. Recibimos a Jesús a través de la fe. No andamos por vista, iglesia, no andamos por vista, sino andamos por fe. Cuando el Señor dijo una vez, fíjese, que no sepa tu mano derecha lo que hace tu izquierda. Pero vamos a la escritura, en Mateo 6:3 dice, mas cuando tú des limosna. No nos hemos salido del tema. No sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. El que practica la verdadera religión en Cristo no anda divulgando, yo hice esto, yo hice lo otro. ¿Qué significa esto? Que cuando hagas una obra de misericordia, no la anuncies con trompeta como hacen, ahí viene la palabra, como hacen los hipócritas solo para ser vistos. Hijo, eso está tremendo esto. ¿Cuál es tu religión, iglesia? ¿Qué practicas? ¿Qué practicamos? Andamos anunciándole a todo el mundo, mira, compré esto, compré lo otro. A la iglesia yo di $1,000. Santo Dios, a ver si no me meto en problemas. Yo a la iglesia doné $10,000 o le regalé $65,000 para una televisión grandotota, la más grande. Aleluya, santo el que vive. Ese es el tipo que habla la religión del religioso. Ese es el religioso que presume y seguirá presumiendo
si no se arrepiente. Aleluya, amén. Gloria a Dios. Los que practicaban la religión falsa como los fariseos. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Vamos para allá en Marcos 7:6. Dice así, Marcos 7:6. Respondiendo él les dijo: hipócritas, otra vez, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón, ¿qué dice? Está lejos de mí. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está nuestro corazón? En esta mañana, si aún no anda torcido, o si andas caminando que tú crees que estás haciendo bien, esta es tu oportunidad de arrepentirte, de que vuelvas al camino verdadero que es Cristo Jesús. Que el día de mañana el Señor Jesucristo te diga: apartados de mí, hacedores de maldad. Dice que este pueblo le honraba con sus labios, pero con su corazón estaba tan lejos. Y no debe ser así, iglesia. El religioso solamente busca lo suyo de cómo agradar a los hombres. Iglesia, tengamos mucho cuidado. Aún para hablar, porque esta lengua tan pequeña que es puede encender un fuego, puede encender un bosque, perdón. Allí en Santiago capítulo 3 nos dice la escritura: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Se da cuenta? Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, esto es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Esa es la religión verdadera. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que aprendamos a refrenar nuestra lengua, como también nuestras actitudes. El 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. 4. Mirar también las naves, o sea, los barcos, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere, o sea, donde él quiere llevar a ese barco, simplemente mueve el timón tan pequeño y todo el barco grande se mueve hacia la izquierda o hacia la derecha. Ahí nos está hablando de lo que es la lengua. Gloria a Dios. Hasta ahí. Aparentan amar a Dios. El religioso aparenta amar a Dios, pero los hechos lo niegan. Ahí en Tito 16, usted dirá: pastor, se salió como que se salió. No. Lo que yo traté de explicarte es lo que debemos también de cuidar es nuestra lengua. Y por eso te llevé a Santiago capítulo 3. Pero volviendo a lo que te estoy explicando, de que los fariseos, ellos se jactaban y decían: yo hice esto, yo hice lo otro. Y como te acabo de decir, el religioso solamente busca lo suyo de cómo agradar a los hombres. Y aparentan amar a Dios, pero con los hechos lo niegan. Ahí en Tito 1:16 dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. ¿Se da cuenta?
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. ¿Qué es la religión falsa? ¿Qué es la religión falsa? Una religión falsa, escúcheme, una religión falsa se refiere a las religiones que no se basan en la verdad y no tienen un credo o principios bíblicos. Estas religiones generalmente promueven creencias o prácticas que contradicen los principios de la fe cristiana y a menudo ofrecen promesas de poder o bienestar material. Ejemplo. Romanos 1:25 dice, ejemplo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ese es un ejemplo muy claro de que la gente cambia de religión como si cambiase de carro. Oh, yo ya me cansé de ser cristiano, ahora yo quiero ser mormón. Ya me cansé de ser mormón, ahora yo quiero ser católico. ¿Y sabes qué? Se ha oído muchos testimonios de gente que ha sido cristiana, se regresa otra vez al catolicismo. Créame, a otra religión. Amén. Pero aquí Pablo dice en los Romanos, las religiones falsas han cambiado la verdad de Dios por la mentira. ¿Cómo esto es posible, iglesia? Otro ejemplo, por ejemplo, muchas de ellas no le enseñan a la gente el nombre de Dios. ¿Tú crees que un Buda, los budistas, tú crees que ellos te van a hablar de Dios Jehová de los ejércitos? ¿O de los que adoran a las vacas? Allí en Romanos capítulo 10, del 13 a 14 dice así, porque todo aquel que invocare, fíjese, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Qué me está dando a mí a entender? Que todas las religiones que no practican la verdadera, ellos no pueden ser salvos por sí solos. Ellos pueden nombrar al Dios Buda, a otro Dios, pero no los va a salvar. No los va a salvar de la condenación que viene. Y dice la escritura aquí, en Romanos 10, 13 al 14, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nos está hablando a nosotros. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pues ¿quién me va a hablar de Jesús? ¿Quién me va a hablar de otra religión verdadera? Y nosotros podemos ver cómo la gente sigue engañada. Pero para eso estamos nosotros aquí. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Santo Dios. Está Dios hablando otra vez. Algunos líderes religiosos dicen que cuando ocurre una tragedia es por voluntad de Dios. Pero eso, iglesia, es mentira. Él nunca tiene la culpa de las cosas malas que pasan. O sea, lo que pasó en Siria y en Turquía, ¿de quién fue la culpa? La gente inconversa le echa la culpa a Dios. Mira todo lo que está pasando. Mira los niños violados. Mira todo lo que está pasando alrededor. Y la gente busca un culpable. Pero lo que está pasando es por causa del pecado.
Y nos va a llevar esto al principio. En Génesis empezó todo ahí. Dijo Dios, no comas de ese árbol, del árbol de la ciencia del bien y del mal. No comas de él. Es más, no lo toques ni lo mires. Pero, como si nos dijeran 2 veces. Y ahí va. ¿Y sabes por qué? Porque escucharon otra voz. Y el Señor nos advierte que tengamos cuidado. Si estamos practicando la buena religión como hijos de Dios, practiquémosla en todo, en nuestra manera de andar, nuestra manera de hablar. Dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Escúcheme bien. Lo que pase o lo que llegue a pasar, no digas que fue Dios. Cuando viene la tentación o pasa la tentación delante de ti y dices tú, ay, ya caí. No. Fíjese bien lo que dice. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y el versículo que sigue se lo dejo de tarea. Gloria a Dios. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Lo estoy leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. Es triste decirlo, pero mentiras como estas han hecho que la gente se aleje de Dios. O sea, que la gente le echa la culpa a Dios. Gloria al Señor. Amén, así es. La religión falsa es como el dinero falso, que puede parecer verdadero y no vale nada. Es más, puede ser para traernos muchos problemas. El dinero falsificado. Y ahí le voy. ¿Cómo eres tú con Dios? ¿Cuál es tu religión? ¿Aparenta realmente ser verdadero? ¿O tú solito te estás falsificando? ¿O eres un cristiano falsificado? Fíjate, mejor le hubiera puesto ese tema. Cristianos falsificados. La falsedad religiosa no puede agradarle a Dios, iglesia. Gloria al Señor Jesús. Allí en Ezequiel 33, 31 al 32, si usted lo quiere buscar, dice así. Ezequiel 33, 31, 32 dice: y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. Esto está hablando del religioso. Y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Cuidado. He aquí que tú eres a ellos como cantor de amores. Le está diciendo Dios a Ezequiel. Hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras. Pero el religioso dice, pero no las pondrán por obra. Gloria a Dios. Una vez más, una persona que dice que ama a Dios, que se siente muy religioso solo porque aparta grandes cantidades, cree que ya ganó el cielo. Allí en Mateo 6:24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro.
No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Cuál es nuestra religión? ¿Somos religiosos o somos realmente los que practicamos la verdad? ¿Mm? La verdadera religión que Dios demanda es esta: amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Amar al prójimo como uno mismo. Eso es lo que Dios quiere y demanda de nosotros, iglesia. Aleluya. Marcos 12:13 dice: y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. Y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, que es más de lo que tú puedas hacer. Gloria a Dios. Esa es la verdadera religión que el Señor demanda de nosotros. Allí en Santiago 1:27 nos habla de la religión pura y sin mácula. En otras versiones dice verdadera. La religión verdadera no promueve filosofías humanas, sino las enseñanzas de la palabra de Dios. Allí en Santiago 1:27 dice: la religión pura y sin mácula, o sea, una religión limpia, santa, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos. Los huérfanos pueden ser ovejas que han sido abandonadas, ovejas que no tienen un padre celestial. Esas son las huérfanos que el Señor está hablando, iglesia, que debemos de orar por ellas, ir a buscarlas. Si hay ovejas que no tienen pastor, aquí estamos nosotros. Pero no es bueno ir a sacar ovejas de otro redil. No, eso no está bien, iglesia. Perdón que lo diga, y I'm sorry, como dicen, pero no podemos andar brincando aquí, brincando allá. Debemos de practicar realmente la religión que Dios quiere, de buscar al huérfano, a la viuda. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. La religión verdadera ayuda a las personas, número uno, a acercarse a Dios. Número dos, a conocer a Dios en su plenitud. Eso es lo que debemos de hacer. Enseñar al pueblo, enseñar al prójimo quién es Dios. La religión pura y sin mancha delante de Dios es esta también: visitar a los huérfanos, huérfanos espirituales, ovejas sin pastor, como se lo repetí. Visitar a las viudas en sus tribulaciones. Visitar a los enfermos. Visitar a los encarcelados. Dar ropa al desnudo. Dar de comer al hambriento. Dar de beber al sediento. Dar un techo al forastero, o sea, al extranjero. Ahí en Mateo 25:33, si usted me acompaña ahí. Mateo 25. Vamos a leer un poco de Biblia. Gloria a Dios. ¿Ya se quieren ir? Gloria a Dios. Dice Mateo 25:33 al 45, lo vamos a leer hasta el 45. Y pondrá a las ovejas a su derecha. O sea, a los que realmente practican la religión pura y sin mancha. Ponga atención. Y pondrá a las ovejas a su derecha.
y los cabritos a su izquierda. O sea, al verdadero cristiano, al verdadero hijo de Dios que practica la religión verdadera, nos pondrá del lado derecho. Escúchame bien. Pero a los religiosos, a los que se dicen ser y no lo son, Dios los va a poner del lado izquierdo. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 35. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. ¿Y qué leímos en Santiago 1:27? Que la religión pura, sin mancha y sin mácula, ¿qué es? Vamos leyendo. 36. Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos, o sea, nosotros, le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, o sea, extranjero, y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? El 40. Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Cuando andemos en la calle, donde quiera que tú estés y tengas la oportunidad, allí está el Señor Jesús, esperando una botella de agua, esperando una cobija, o en la cárcel, o en el hospital. Ahí nos están esperando. Pero ahora viene el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los religiosos: apartados de mí, malditos. Uy, qué fea palabra usa ahí. Gloria a Dios. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que en otras palabras, el infierno no fue hecho para nosotros. Ahí lo está explicando para quién era. Era para el diablo y sus ángeles rebeldes. Era para ellos. Y es para ellos. Pero no para nosotros, ¿verdad que no? Gloria a Dios. 42. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, o sea, como queriendo justificarse: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Y las consecuencias son grandes. Gloria al Señor. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes? Los religiosos, los que practican la religión solamente, pero no practican lo que dice Santiago 1:27. ¿Se da cuenta? Gloria a Dios. Pónganse de pie, iglesia.
En resumen, la religión cristiana no se trata solamente de ir a la iglesia cada domingo, sino de practicar la justicia y llevar una vida de santidad. Hello. La palabra pura significa limpia, libre de maldad, honesta y buena para servir a Dios. Esto incluye ayudar a aquellos y que son vulnerables con los huérfanos y las viudas, así como abstenerse del pecado. Todos nosotros los que amamos a Dios, que verdaderamente profesamos la religión. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Iglesia, hay que estar listos y practicar la buena religión, la religión que Dios nos manda. ¿Cuál es? Amar sus mandamientos y practicar lo que el Señor nos dice aquí, visitar a las viudas, a los enfermos. Gloria a Dios. A todos aquellos que nos están viendo en estos momentos, gracias. Gracias por conectarse una vez más con nosotros. Les amamos y estamos orando por todos ustedes. En cualquier rincón de la tierra estamos aquí siempre intercediendo y orando por la obra de nuestro Dios. Que el Señor les bendiga ricamente en el nombre de Cristo Jesús. Les amamos y estamos aquí. Que el Señor les bendiga.